A nivel Rosario más cerca. Bueno, lo dijimos previo a la pausa. Gracias por estar más cerca a esta hora y por conectarse también a través de YouTube. Nuestros saludos especiales a quienes están por esa vía y por supuesto también a través de TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Qué bueno tenerles. Recuerden nuestra vía de WhatsApp 829-556-1200 y nos vamos a acercar en este momento a Trajano Vidal Potentini. Él es abogado presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Mucho que hablar en ese sentido. Sí. Y lo que le gusta. Ah, sí. Saludos, señor Trajano. ¿Cómo está usted? Bueno, saludarles a ustedes, amigos entrañables, que tenía pues algún tiempo que no veía, por lo menos de cerca, y presto para interactuar en ese toque de queda, en ese periodismo, ¿verdad?, de información y análisis que ustedes con tanta maestría pues van desarrollando. Me encanta su casco de transmisión con su luz y todo. No, no, el escenario se ve bien. Parece su Trajano. Piloto, parece su piloto de aviación. No, pero que la luz le dice, está la sí. Trajano, en este momento cursa en el Congreso Nacional una ley que procura establecer el referéndum. Y uno se pregunta qué tan necesario pudiera ser esta ley en este momento, en momento de tantas discusiones que tiene el país, de que si las posiciones deben ser establecidas a través de la autoridad o el pueblo debe expresarse en torno a lo que pudieran ser los cambios que tiene que llevar en términos institucionales la República Dominicana. Mira, lo primero que hay que decir es que el Congreso pues tiene una agenda que debió haber priorizado hace ya bastante tiempo. Y digo debió haber priorizado hace bastante tiempo porque la misma supone actualizar, en términos de reserva de ley, actualizar lo que es el entorno constitucional. La Constitución hace mandatorio el desarrollo de muchas leyes, por demás necesarias, para el ejercicio de algunos mecanismos de participación popular o democrática que están instituidos en la misma. Entonces nunca va a estar de más el que ellos puedan concomitantemente con esa gran labor, ese gran trabajo que tienen por delante, que puedan ir sorteando, puedan ir trabajando. Es lamentable que estamos hablando de una constitución que va para 11 años y que al día de hoy, 2010, y que al día de hoy no se ha contado con un instrumento, ¿verdad?, para el ejercicio de los mecanismos de participación popular. ¿Qué otras leyes, Trajano, esa constitución, qué otras leyes manda a elaborar? Hay otras leyes que esa constitución han debido crearse y no se han hecho. Bueno, a la ley del procedimiento administrativo, nosotros tenemos una ley, la 13-07, que es una ley obsoleta. Sí tenemos la del procedimiento administrativo en sede jurisdiccional, que es la ley que se conoce como aquella de los derechos y deberes de los administrados frente a la administración, la 107-13, pero falta lo que es la 13-07, que en la actualidad deviene en una obsolescencia terrible, profunda, de hecho descontextualizada de lo que es la realidad jurídica y constitucional de cara al ejercicio del denominado llamado Estado social y democrático de derecho. Pero no solo eso, todas las leyes que tienen que ver con el ejercicio de derechos fundamentales tienen también que ser adecuadas, más que con el ejercicio, con la previsión de derechos fundamentales que eran previas a la propia Constitución. Ahí tenemos la ley de educación, tiene que ser adecuada, la ley de los derechos del consumidor tiene que ser adecuada, porque anteriormente eran derechos, muchos de ellos con raigambre convencional, a través de tratados y acuerdos internacionales, que era lo que le daban la integralidad en términos de nuestro sistema jurídico, pero no así en un catálogo sustantivizado de derechos fundamentales, como tenemos en la actualidad del artículo 37 al 67. Entonces, esos son temas que tienen que considerarse. Solamente levantar ese abanico. Yo recuerdo en un ejercicio que nosotros hicimos en una oportunidad y estábamos hablando de mucho más de 150 leyes que deben ser actualizadas y otras nuevas por mandato de la propia Constitución para el desarrollo de la misma. Congreso detenido en pequeñez. Señor Trajano Vidal Potentini, Hansel García le habla. Bueno, saludos. Un abrazo, un honor saludarle. Gracias. El presidente de la República ha convocado a un diálogo de pacto social que busca la modificación o la adecuación de la Ley de Seguridad Social y también del Código de Trabajo.
¿Cree usted que es necesario esta actualización y cuáles aspectos de esta legislación urgen o necesitan ser modificados, cambiados o eliminados? Hansel, un tema muy espinoso y máxime cuando se ha abandonado lo que es el escenario natural de la concertación, de la discusión de aquellos aspectos que como fundamento tienen que dar como resultante una gran discusión, pero en lo que es el Consejo Económico y Social, que es un órgano constitucional constituido precisamente a efectos no solamente de los pactos que están previstos en la Ley de Estrategia Nacional, sino también, ahí vimos un tema del agua, ahí se está hablando ya de la eventualidad de un pacto fiscal y parecería que todo se estaría marginado de ese escenario, lo cual sería un error. Veo que el Palacio está concentrando mucho esas actividades que por demás necesitan, como si se quiere, ese espacio de neutralidad, ese espacio preconstituido, preconcebido por los artículos 246 y siguientes de nuestra Constitución cuando instituyen lo que es el Consejo Económico y Social. El tema parece poco oportuno porque de qué pacto vamos a hablar si los temas que están en discusiones precisamente son rechazados en un componente que trae consigo, cuando se habla de derecho social, cuando se habla de un derecho fundamental como el derecho del trabajo, lo que trae es progresividad, que en modo alguno nunca podrá ser menor a lo que tienen hoy los trabajadores. Tiene que ser para beneficio, pero los empleadores no es eso lo que están buscando. En este caso, el empresariado. Arrancando por el tema del 30% de las AFP, que bien pudiera ser discutible de cara a lo que es el hacer acopio de la experiencia comparada, donde vemos que Chile lo ha hecho, Perú y otros tantos países, porque se corresponde con lo que es la emergencia de esta pandemia, que la tendencia que tiene es a irse ampliando, a ir agravando la situación con nuevas variantes, con un virus que viene mutando y viene evolucionando. Y más aún la relajación, como dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que son, pues, de lo que es ese protocolo que debe llevarse y los resultados que tenemos ahora. Ahora mismo estamos peor que lo que fuera el inicio. Entonces no me parece muy prudente si no hay una sincerización previa del empresariado, una concientización de que lo que hay que pensar en los trabajadores y máximo en esta situación de gran calamidad social y pública donde se pierden los trabajos. Entonces, para hablarte de qué, para disminuir, para atenuar, para recortarles los derechos, podría ser contraproducente. Señor Potentini, con el permiso de mi compañera Marisol, que está esperando ahí y sin abusar de su respuesta. Mire, en su respuesta, usted dijo que esa era una atribución principalmente del Consejo Económico. Entonces, podemos colegir que está el presidente de la República usurpando la función del Consejo Económico al él concertar, al él llamar a un diálogo de pacto. No, en modo alguno. No es que quiera, el que estime, el que entienda que está en condición incluso desde el Congreso, cualquier otro estamento, qué sé yo, cualquier estamento puede en sus respectivas áreas pues propiciar algo que en modo alguno pues tiene grandes inconvenientes ni se constituye en un acto de negatividad. Lo que digo sí es que se trata del escenario natural, idóneo, ese espacio de neutralidad, ese espacio concebido para que tenga esas funciones y que en su ley de desarrollo, que era una de las leyes que hacía mandatoria la Constitución, en su ley de desarrollo, dice que el mismo es una dependencia del Ministerio de la Presidencia, o sea que de todas formas está escrito, pero tiene una estructura que es la idónea porque es la que concita, es la que tiene una metodología, es la que tiene un espacio preparado a esos fines y que tiene ya una tradición con todos estos trabajos. Marisol Mendoza, un placer. Hola Marisol. Bueno, usted ha visto en las redes sociales un documento que ha despachado en la tarde de hoy la Procuraduría General de la República explicando que ciertamente hay una investigación contra la fiscal del Distrito Nacional. Ella, previo a esto, había hecho público que era víctima de una persecución del ministerio desde la Procuraduría General de la República, que la quieren hacer saltar del cargo. ¿Cuáles son sus consideraciones a esta disputa que aparentemente lo que busca es ciertamente sacarla del cargo a ella porque todos recordamos que era una pieza importante de la estructura del ex procurador Jean Alain Rodríguez? Señor Trajano, a la pregunta de Marisol le sumo una comunicación publicada por la misma Rosalba Ramos en sus cuentas de redes sociales,
donde ella publica una comunicación firmada por Claribel Jiménez, quien es la encargada administrativa de la Fiscalía del Distrito Nacional, en la cual dice que esa entidad no ha recibido ningún requerimiento ni nada que tenga que ver con una investigación relativa a compras y contrataciones de fecha de hoy. Mira, yo no soy dado a profundizar, a dar una opinión muy concluyente en un tema en donde no manejo, en donde no conozco las interioridades de esa investigación que eventualmente se ha planteado que está en curso. No obstante, lo que sí yo te digo que la belleza de la democracia y sobre todo de la institucionalidad, algunos aspectos en lo que pudiéramos ir avanzando, como lo es el que parecería que no hay injerencia de parte del Ejecutivo en lo que es el Ministerio Público. No obstante, es un Ministerio Público que en términos orgánicos no podemos decir que el mismo sea independiente, porque para eso tendría que mediar una reforma constitucional. En ese caso en concreto, en particular, nosotros lo que esperamos es que se estime, se entienda, y yo lo entiendo así, que normalmente nunca la labor de un asunto interno, de una inspectoría, será una labor simpática. Eso yo creo que es normal, es natural. No obstante, el Ministerio Público, la magistrada, ha hecho una denuncia que merece atención, merece profundidad y máxime cuando se habla de que el Ministerio Público en teoría es un solo cuerpo. Aun cuando se habla de que es un solo cuerpo, parecería que se ha criticado el que debió la magistrada buscar el permiso para dirigirse a los medios. Yo creo que eso no, porque no es la tradición que se corresponde en la República Dominicana, un Ministerio Público que como quiera tiene en términos jurisdiccionales un accionar al margen de lo que es la línea general de la Procuraduría, porque tiene su día a día y necesita tener contacto con la prensa. No creo que ese sea el inconveniente, ni pudiera ser un hecho a considerar, ni hacer ningún planteamiento alrededor. No obstante, lo que nosotros esperamos es que eso se pueda profundizar. Si hay algún viso de acoso, si el inspector, en este caso de Procuraduría, se ha extralimitado en lo que son sus funciones, bueno, pues hay una herramienta institucional que es el propio Consejo del Ministerio Público, Consejo Superior del Ministerio Público, que deberá investigar, profundizar y expresarse en consecuencia, siempre en atención a lo que es denominado o llamado debido proceso de ley. Todo eso tiene que observarse, es lo que aspiramos. Desde la Procuraduría se ha dicho que ella actuó de manera, y ahí su actuación fue irregular en el caso de César el Abusador. ¿Qué podría ser irregular en el manejo de un caso tan importante por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional? Profundizarte en esa parte, porque no sé, por eso habrá que esperar conocer más del tema. Ojalá que la Procuraduría, con la misma diligencia que vienen pues en el orden mediático, dando a conocer todo lo relativo a los temas de corrupción por la trascendencia de este aspecto, pues también tenga bien servir lo que son esas consideraciones internas para que verificar de cuál pudiera ser la imputación. De todas formas, nosotros como entidad de sociedad civil, ustedes como medio de comunicación, creo que tenemos que estar al acecho y por qué no velar, porque no se trate de una injusticia ni en un sentido ni en otro, porque esa imputación que es grave, entonces que se sirvan los elementos para que no tengamos nosotros que especular y hacer esa inferencia o esa reflexión que tú haces. Bueno, ¿qué pudiera ser de gravedad si en el caso de César el Abusador ni siquiera es un tema que se conoció aquí, sino en Colombia, previo a que también se habla de un aspecto de complicidad, de autoridades, pero ni siquiera de autoridades. Y la operación fue llevada a cabo por la propia Procuraduría. De Ministerio Público, sino más que todo lo que se hablaba era de guardias y de políticos que daban protección. Habría que ver por qué pudiera ser en el orden especulativo nosotros pues profundizar sobre algo que no conocemos. Sí, Trajano, sin ánimo de ser necio con el tema, obviamente que es un tema que interesa. Se ha dicho además, porque ya hay precedente de que se ha tomado la misma decisión con el fiscal de Santiago. Recuerden que el fiscal de Santiago fue sustituido precisamente a través de una investigación que aún sigue en curso y hay un procurador interino que está y ambos son ambos son del pasado concurso. Se habla de la posibilidad de que hay una actividad en el orden de sustituir los fiscales elegidos en un concurso, en el último concurso que se realizó.
¿hasta qué punto este puede ser cierto y su valoración de ese concurso? Sí, puede ser. Y si esto no afectaría la institucionalidad del Ministerio Público. Definitivamente que sí. Si estamos en presencia y se puede determinar de que es una política dirigida a sustituir a aquellos que pertenecían o que son fruto o parte de la gestión anterior, pues sería un flaco servicio y yo creo que una debilidad de este Ministerio Público que no está dando esas notaciones hasta el momento. Creo que está haciendo un trabajo que nosotros suscribimos, que nosotros apoyamos y pudiera, de ser así, definitivamente que empañar algo que resultaría hasta innecesario, porque si esta joven, si este Ministerio Público, si la magistrada Rosalba está desarrollando un trabajo que no tiene ahora mismo porque no tiene ese escenario, no tiene necesariamente ese protagonismo y lo que le falta es un año, yo creo que hay que esperar que fluya la institucionalidad y que se haga el cambio de rigor. Desde luego, estamos hablando o se ha planteado una investigación de la cual se deben dar detalles y debe ser pues no un expediente fabricado ni inventado, debe tener los fundamentos necesarios. Entonces vamos a esperar, vamos a tratar de conocer, vamos a tratar de tener más detalles, porque se trata de una imputación grave, es decir, que pudiera estar involucrada en algo que, reitero, no conocemos, no manejamos, como es el caso César el Abusador. Trajano, en el mismo orden, ¿qué tanto puede fortalecer o no el tema de la independencia en este momento, de la independencia del Ministerio Público? Hago la pregunta en función de viendo ese concurso que ciertamente fue enfrentado por la propia procuradora de persecución de la corrupción, Jennifer Dice, y que en este momento se desarrolla en actividad en contra de fiscales que fueron elegidos en ese concurso. ¿Qué tanto puede afectar esa independencia? Bueno, el concurso, por eso te digo, es parte de la belleza de la democracia, la capacidad y la posibilidad que tenemos de disentir. El concurso yo no vi que tuviera grandes inconvenientes. Se hizo con apego al tema institucional en aquel entonces, en aquel momento, el que la magistrada pues no tuviera esa participación o ya habiendo agotado lo que eran los espacios que le correspondían, eso no resultara o se apartara, no creo que sea necesariamente lo que tenga que ver con esto. Ajá. Trajano, finalmente, dos preguntas. Agradezco brevedad en la respuesta por temas que usted domina muy bien, pero la primera es: ¿tiene el Ministerio Público una fecha cierta para concluir esas investigaciones de sus pares? Lo pregunto por el tema de Santiago, por ejemplo, que empezó, lo sabemos, y el fiscal está suspendido y no sabemos en qué paró. Y otra pregunta que no tiene que ver con esto y tiene que ver, hoy, este fin de semana, Iván, el apellido de Iván, Iván Ruiz, el comunicador, fue tendencia. Lamentablemente él fue tendencia porque mataron a su chofer, pero ni siquiera porque mataron al chofer, sino porque el chofer es un oficial de la Policía Nacional asignado a su seguridad personal. En medio de ese debate, no creo que, para mí fue una coincidencia, se publica un decreto de la presidencia limitando una serie de gastos, entre esas asignaciones de escolta que son ilegales por donde quiera que la mires, pero que sabemos que esa es una práctica nuestra. Le pregunto, ¿entiende usted que es posible aplicar ese decreto y realmente, entre otras cosas, quitarle escoltas a personas que por su función la escolta no debe ser pública, sino privada? Mira, lo primero es que nosotros saludamos el plan de austeridad que ha planteado el Poder Ejecutivo. No obstante, como tú muy objetivamente señalas, cuando tú dices que son ilegales, es que posiblemente debería servirnos de vergüenza que esto tenga que ser fruto de el establecimiento transitorio por una situación excepcional, el que estos privilegios irritantes que se dan se estén prohibiendo. Esto tiene que ser prohibido de manera permanente. No se justifica que civil alguno tenga un cuidado especial, salvo situaciones muy excepcionales, pero aquí esa es la práctica generalizada. Entonces eso debe ser constante. Nosotros no deberíamos estar discutiendo de qué es fruto de un plan de austeridad el que tú digas que un vehículo que es del Estado, que pagas tú, que pago yo de mis impuestos, tenga que estar rodando un fin de semana en cuestiones familiares. En ninguna parte del mundo, señores, pero hay que irse a un país ahora mismo de Europa, en donde por un primer ministro, por un desayuno de 30 euros,
No sé si habrá renunciado porque no le he dado seguimiento al tema. Entonces, aquí hay que tratar de desenterrar, o en este caso, de desterrar una vez por todas lo que es esa práctica de privilegios irritantes que se verifican y que salen de manifiesto en lo que es este decreto de austeridad, porque son cosas que no deben existir. ¿Por qué tú tienes que tener tarjeta? ¿Por qué tienes que tener gasto de representación? ¿Por qué tienes que tener esta barbaridad fuera de tu salario, estos beneficios, en este caso beneficios marginales que en modo alguno se justifican? Entonces nosotros esperamos que esto tenga una corrección definitiva, el que esa práctica sea desterrada de una vez y por todas en la República Dominicana, de que tengamos entonces personas cuidando a personas civiles, militares, sin que se justifique y sin que tengan una función que así lo haga consignar. Por eso no tenemos militares en la calle para el tema de la seguridad pública, y eso pues se había prometido. No sé por qué eso continúa siendo así. O sea que ya la aspiración finalmente que yo tengo en ese orden es que eso tenga un carácter permanente y definitivo. Gracias, Trajano Vidal Potentini, abogado de los tribunales de la lo República, bueno, por supuesto, y presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Un placer haber conversado en esta tarde-noche en Más Cerca. A todos ustedes, gracias a ustedes por el espacio. Seguimos con mucho, pero con muchísimo más. Ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.